La verdad que cada tanto nos interesa también ver un poquito de lo que dejó la pandemia habitualmente lo contamos esto. Me parece que nadie está evaluando en los que son chicos y adolescentes que tuvieron un impacto importante. Porque uno dice, no tuvieron clase. Y la verdad que para los chicos es un golpazo haberse aislado de esa manera. ¿Qué estás viendo vos en niños y adolescentes? En todas las franjas etarias, Sí. en toda la población, en distintas edades, se ha aumentado la consulta, eso está registrado y no es solamente un fenómeno local. En el adulto mayor, en el adulto joven y en niños y adolescentes. Pero pará, ¿y qué consultas aumentó? Lo que más domina es la ansiedad. La ansiedad en términos de esa especie de amenaza imperceptible que tenemos, que nos hace vivir mal, y no tenemos muy en claro por qué vivimos mal, y ni siquiera por ahí tenemos en claro que estamos padeciendo ansiedad. Esto es muy importante, porque uno puede decir, che, qué tan nervioso que estoy inquieto, estoy ansioso. Bueno, pero eso son crisis y uno se da cuenta, no sé, el partido, lo que fuera. Ahora, cuando los trastornos de ansiedad, la persona que lo padece tiene muchos síntomas, usualmente físicos, y no sabe que en realidad lo que está teniendo es un trastorno de su salud mental. Y eso es lo que lo hace tan difícil y complicado. Muchas personas, adolescentes, adultos jóvenes, terminan en cardiología, por ejemplo. Terminan con la vivencia de que tienen un infarto agudo de miocardio. Vos hablas de palpitaciones o arritmias, eso puede llegar a ser un síntoma. Claro, sí, y es muy frecuente. Por eso muchos cardiólogos son muy expertos en tener que diferenciar lo que son crisis de ansiedad, inclusive las crisis de pánico, de lo que es el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Me parece que hoy la vida está casi normal, más allá de que hay mucho trabajo remoto que se mantuvo. ¿Por qué seguís teniendo igual síntomas generados por la pandemia? Pandemia en líneas generales, en realidad no ha sido... Vos decís, hay síntomas que son propios del virus. Sí. Los síntomas que son más propios del virus han generado trastornos neurobiológicos. Bien. Paradigmáticos... Pero eso es clínico. Eso es... No, eso te emula un Alzheimer, por ejemplo. Por eso, pero digo, eso no es psíquico. No tiene que ver con el tema de, lo social. Eso es indiscutible porque te lo genera el virus. Claro, eso, clínico. exactamente. Claro. Eso te lo genera el virus y es un fenómeno totalmente neurobiológico. Eso está claro. Ahora, respecto a la pandemia. La otra parte de la pandemia ha sido la cuarentena, ha sido la intervención necesaria, indiscutible. No vamos a discutir, o sea, sí como médico puedo discutir que fue excesiva, etcétera. No quiero entrar en lo político, pero como médico digo, fue excesivo. ¿Y por qué puedo decirlo? Porque generó esto que tú estás diciendo. Todos sabemos que niños, especialmente niños, necesitan el vínculo social para desarrollarnos. Cuando somos seres humanos, en la niñez, nos vamos a través del vínculo social madurando y desarrollando nuestras aptitudes. Eso lo sabíamos todos, pero nos lo recordó de una manera brutal la cuarentena, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta que va más, te pregunto como papá, pero por lo que hablo con muchos papás, es la tecnología no, hasta antes de la pandemia. Tecnología no. ¿A qué edad? ¿Tiene 2 años? No. ¿Tiene 4 años? No. Nada de tecnología, no el teléfono. Cuando vino la pandemia, todos, inclusive los medios, dijeron tecnología sí, para contrarrestar la soledad, el aburrimiento, y esto generó mucha más ansiedad. ¿Cómo se lo sacás ahora? Ay, qué pregunta fácil que haces. Es muy difícil. Mira, la tecnología tiene tanto éxito, según mi humilde opinión, entre muchos motivos, pero en realidad tiene tanto éxito y es tan adictivo porque te facilita la función neurobiológica del cerebro. ¿Qué quiero decir concretamente? Cuando vos tenés tu teléfono, ¿qué es lo que hace? Extiende tu capacidad de ver a distancia, de escuchar a distancia. De no aburrirte también. No, pero quiero decir, ¿cuál es nuestra función de tener vista, audición? Es adaptarnos al medio. Todo lo facilita. Todos nuestros teléfonos son una extensión, de alguna manera, de nuestras capacidades cerebrales. Por eso es que calza como anillo al dedo, todo lo que sea positivo es positivo, pero calza como anillo al dedo la adicción que te genera. Entonces vos terminás, de alguna manera, esclavizado a un aparato que en realidad no tenía como función ni finalidad primaria generarte adicciones. Pero la realidad hoy es que las personas, los argentinos, no solamente los argentinos, estamos frente a las pantallas muchas horas. Algunas de esas horas son
necesarias. Para mí como médico es muy productivo, Sí, claro. para ustedes como periodistas es muy productivo. Pero convengamos que a los niños y a los adolescentes especialmente, la inmediatez de la respuesta genera ansiedad. Fíjate, Claro, claro. la plataforma... Se aburren, cuando no lo tienen se aburren. no solamente se aburren, te genera ansiedad, porque la ausencia de respuesta de la inmediatez, cuando vos, viste que los chicos te dicen, me clavó visto. Sí. ¿Y cuál es el Pues, problema? contaba el otro día que se me rompió el teléfono. Un escándalo. Tuve que volar, pero se me rompió el teléfono. Entonces estuve no sé cuántas horas sin teléfono. Claro, uno no se acuerda de nada, no te acordás un solo número, nada. Hemos perdido absolutamente todo. Y después estás todo el tiempo pensando, me están tratando de localizar y no tengo forma. Qué sé yo. Y la verdad que antes no se vivía así. No se vivía así, pero lo que yo quiero reafirmar es que efectivamente hay una parte de la tecnología muy favorable Seguro. y hay una parte de la tecnología que genera problemas de ansiedad. Claro, Y eso... es muy fina la línea, porque a ver, ¿qué pasa? Yo sigo en la línea de Carlos. Hoy pasa que los chicos están en el cuarto con la computadora y están horas encerrados. Los padres no tienen ni siquiera acceso a poder entrar al cuarto, molestar, llamar por la comida. Básicamente es un calvario para los padres. ¿Cuándo detectas esa línea de donde empieza a ser nociva la tecnología y esto de que empieza a generarse el trastorno? ¿Dónde está esa línea? ¿Cómo es la diferencia? Te voy a responder para todos los problemas de la salud mental, la línea está cuando impacta en tu vida, sea cuando impacta negativamente en tu vida, o sea, familiar, o social, o laboral. Esto que parece muy flu, lo que te digo, es lo que diferencia entre la tristeza y la depresión. Entre estar ansioso, inquieto por la revancha del partido de fútbol, o que cuando te impacta en tu vida. Entonces, ¿cómo hacemos los padres para saberlo? Y encima, que los padres no tenemos el conocimiento que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces? Y cuando vos percibís cambios en tu hijo, hay que consultar. Cambio que a un padre, a la mamá, al papá, al tío, al hermano mayor, quien fuera, detecta algo que le llama la atención. ¿Qué, por ejemplo? Retracción social, es lo más frecuente. Ahora, la tecnología obliga a cierta intimidad que te intimidad con el aparato, Sí, que sí, te sí. retrae del Pero eso vínculo no va social. también en la personalidad. Yo tampoco fui muy amiguero siempre, tampoco me vinculé con mucha gente siempre y un poco mi personalidad. No es que yo tampoco Bueno. sea retraído, sino porque no... Pero ahí no tenés un cambio, sí, tu personalidad. Bien, en primer Bueno, lugar... pero de chico Pero- uno eso lo va generando pero- también, ¿no? Lo va gestando. Está muy bien lo que dijiste, Antonio, eso ya no sería un cambio, pero además lo que estás señalando, sí, son una de las cosas que tenés que valorar. Para poder responderle a ella, bueno, puedes decir por una sola variable si está frente a un problema. Vos tenés que valorar muchas. Mirá, desde si tenés anemia, por ejemplo. Pues sí, anemia. Y sí, por ahí, la realidad, el pobre chico está divino con sus amigos, tiene anemia y por eso está retraído. Desde ese ejemplo tan extremo que te estoy dando hasta el inicio de la aceleración de un proceso psicótico. Mira, en el otro extremo te estoy poniendo. Ahí tenés una enorme cantidad y el diagnóstico es operador dependiente. No existe una prueba de sangre que mida retraccionilina social. No existe. Eso depende de cuánto tiempo le dediques a tu paciente, a tu hijo, a averiguar lo que le ocurre. Quiero volver al tema pandemia y cuarentena. ¿Por qué hay efectos que se dieron en la cuarentena que, terminada la cuarentena, y estamos en una vida prácticamente normal, todavía se mantienen? Lo primero que a mí se me ocurre responder es porque la cuarentena disparó procesos subyacentes. Esto, una vez más, es muy fácil de entender cuando una persona se cae al piso de 70 años, un golpecito chiquitito y tiene una tremenda fractura. Entonces la investigás y resulta que tenía osteoporosis, digamos. Entonces, había un proceso subyacente. Entonces, la cuarentena, con las retracciones sociales, con los cambios de conducta, con el desorden neuropsicobiológico que generó, ha puesto de manifiesto un montón de problemas subyacentes. A las niñas generalmente les ha producido trastornos en la conducta alimentaria. ¿Qué fue? ¿Culpa de cuarentena? Si persiste hasta hoy, uno tiene que decir, no, el problema estaba ahí y la cuarentena te lo trajo a la superficie. Ahora, no por eso dejas de decir que la cuarentena trajo Claro. problemas. Quiero hacerte una pregunta que para mí es clave. ¿Cuánto tiempo
una medida puede afectar? Porque yo tengo amigos hoy que al día no quieren juntarse donde hay lugares con mucha gente. Digo, ¿cuánto tiempo tiene una medida para afectar la conducta de uno y que eso persista? Vas a ver qué subjetiva que es la respuesta. Depende de la intensidad y del tiempo que dure. Ah, la intensidad, está bien. ¿Cuánto tiempo dura un duelo por la muerte de un ser amado? Es muy difícil. Es fácil el diagnóstico si tu ser amado falleció y han transcurrido 8 años y vos seguís recluido en un duelo. Bueno, esa es facilísima, ¿verdad? Pero ¿cuánto le decís? ¿6 meses, 8 meses? Bueno, eso depende muchísimo de la personalidad del ser humano y cuál es el impacto que ha generado la cuarentena. Ahora, ¿cuánto tiempo desencadenó una crisis de ansiedad? ¿Cuánto tiempo todavía? Y no es exclusivamente cuarentena. La cuarentena te lo disparó. Barbijo, ¿no? ¿Cuántos chicos no se quieren sacar el barbijo para la escuela, para hacer deporte? Yo lo uso muchas veces el barbijo, Sí. lo sigo usando. Pero los más chicos que recomiendan que no, lo siguen usando por miedo. Toc, muchas gracias. Al contrario.